precisamente para hablar de este evento, de esta oportunidad de empleo para muchos, tenemos al director general de Empleo y Capacitación y Fomento Cooperativo de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, el maestro Gerardo Romero Vázquez. Muy buenos días, ¿cómo Andrés, estamos? buenos días a todos. Pues Muy buenos mañana, días. Cintia, buenos en la días. explanada de la Revolución, del Monumento a la Revolución, se va a llevar a cabo esta Feria de Empleo Turístico y Restaurantero. Y algo muy importante, porque siempre que empezamos a buscar trabajo cuando estamos jóvenes, es, híjole, pues sí quiero trabajar, sí necesito trabajar, quiero ayudar a mi familia, quiero ayudarme con mis gastos, pero siempre me piden que tenga experiencia, ¿no? Entonces, esta es la primera barrera que por lo regular se enfrentan los jóvenes. En esta Feria del Empleo tenemos un espacio, hay un lugar, hay un modo para que ellos puedan encontrar su trabajo. Sí, hay una estrategia en el gobierno de la ciudad que se llama Mi Primer Trabajo, Ok. que está dirigido para apoyar a jóvenes que pueden no estar estudiando, que están en nivel de preparatoria, universidad, para vincularse con una vacante. Hacemos un convenio con las empresas, los empleos deben ser formales y poder garantizar con ellos una estrategia de vinculación o de prácticas profesionales donde ya el empresario nos pide un perfil que tenga alguna habilidad y el joven ya va canalizado a tener trabajo en esa estrategia. Sí, yo creo que es algo súper importante, además que mientras sigan estudiando, sean mucho más jóvenes, empiecen a trabajar y a combinarlo, porque eso les va a dar mucho más experiencia, le va a dar mucho más armas, y qué mejor que de verdad saber que el gobierno ya los esté apoyando de esa manera y que lo aprovechen. Y romper este círculo vicioso que dice, voy a buscar trabajo, ¿qué experiencia tienes? Ajá. O si no tienes experiencia, no te doy trabajo. La idea de este programa es poder romper este círculo vicioso y poder abrir oportunidades a los jóvenes y los empresarios tener una mano de obra más calificada. Y por ejemplo, ¿cómo va a funcionar mañana la expo? O sea, nada más llegamos, preguntamos, o decimos yo quiero trabajar, o debemos de registrarnos para poder llevar ya los documentos que tal vez la empresa nos va a solicitar. Hay un registro vía internet, ferias.empleo.gov.mx. Todos los buscadores de empleo se tienen que registrar. Ok. Esto es para que de manera organizada se les asigne un horario y puedan tener cierta participación de 1 hora aproximadamente y puedan visitar. Son 60 empresas, Ok. 1,600 vacantes. El día de hoy llevábamos ya cerca de 3,000 buscadores de empleo. Ah, qué bien. Entonces la idea es que la gente se pueda registrar y ahí mismo va a ver las vacantes que se están ofertando. Claro. Se va a ver también el nivel de salario que se ofrece. Todas las vacantes tienen prestaciones de ley. Entonces Ok, te va a eso es permitir bueno. decir, en base a mi perfil, cuántas empresas puedo visitar. Tendría que llevar básicamente mi currículum, que eso es lo que te solicitan, tu fotografía y obviamente pues con una presentación adecuada. ferias.empleo.gov.mx. Nada Ese más es hay el que registro. recordar. Sí, es. Y la verdad me parece, pero me surge de repente la duda, a lo mejor yo veo varias empresas y quiero pues meter mi currículo en varias para ver si en una pega. Esto no como que o sea, hace mucho más lento cómo se maneja ya toda la logística, porque pues a lo mejor todo el mundo va a querer meter en las 16 empresas. Sí, hay un área donde vamos atendiendo a los buscadores de empleo, se les va comentando eso, de que puedan tener la mayor agilidad, porque es quitarle la oportunidad a Claro, otros también. claro. Ese mismo día la feria dura de 9 de la mañana hasta que se vaya el último, 3, Wow. 4 de la tarde. La idea es que se registren, que pueda ver la vacante, que pueda ver la oportunidad y obviamente que nos ayuden con el tema de la logística. Maestro Romero, por ejemplo, estaba diciendo usted que ya van 3,000 registrados, ¿no? ¿Cuántos empleos hay disponibles también? ¿Y qué 1,600. pasa? 1,600. ¿Y qué pasa con todos estos chavos que tal vez en esta feria no alcanzaron a obtener un empleo? ¿Hay una base de datos para una bolsa de trabajo? ¿Sí? Oh, ok. Eso está buenísimo. Ajá. Por eso el registro es vía internet, nos permite ya Claro. utilizar esta herramienta para poder garantizar que sea en otras estrategias como portal del empleo, como bolsa de trabajo. A veces los empresarios nos piden determinado perfil y recurrimos a esta base de datos. La verdad está buenísimo, ahí está todo el apoyo para los jóvenes, romper esta barrera, pero también podemos decir que al final del día es para todos. Todos tienen la oportunidad y hay que registrarse. Mañana para el Monumento a la Revolución, a partir de las 9 de la mañana, ahí los esperamos a todos. Perfecto. Vamos a trabajar, Muchísimas muchachos. gracias, que tenga Gracias, excelente buen día. día.